Que Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad de Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados, quiero invitarles a escudriñar la palabra de Dios en esta mañana en 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Hoy el tema es Pablo defiende la doctrina. Pablo defiende la doctrina. Es el tema de hoy. Y precisamente quiero estar leyendo el capítulo 11 de 2 Corintios, verso 3, que dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sois, Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviándoos a la sincera edificación en Cristo. El apóstol Pablo está enseñando que así como la serpiente engañó a la mujer. Ahora él dice que él teme que así como la serpiente engañó a la mujer, así puede ser muchos de nosotros engañados. Es precisamente que son las palabras del apóstol Pablo. Quiero estar leyendo también el verso 4 que dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, a otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así es que precisamente que esta es como un llamado. Si alguien viene con otro evangelio, y bien puede estar recibirle otra persona, otro evangelio, que no sea el que hemos predicado. Aquí precisamente que el apóstol Pablo fue gran misionero, fue un gran misionero a la parte romana, que es la parte gentil, y precisamente que él dejó, el apóstol Pablo, iglesias establecidas para así los gentiles. Pero si otro llegara con otro evangelio, podemos preguntarlos hoy en día, ¿cómo se es que otro evangelio? Bueno, precisamente que encontramos en otros evangelios que el apóstol Pablo tuvo grandes problemas en doctrinas en cuanto a otros evangelios. En cuanto a la iglesia de Galacia, de Gálatas, la iglesia de Gálatas 2:1, si por la fe fuese la justificación, estaremos por demás que murió Cristo. Así es que precisamente que los hermanos de Gálatas, los Galacias, eran iglesias que se inclinaban al judaísmo. Sí hablaban de Dios también, pero bajo los fundamentos judaicos. Esa era precisamente la iglesia de Gálatas, hablando que otro evangelio, hablando que precisamente que Dios ha tratado con el hombre de distintas formas, distintos tiempos. Ya no estamos bajo el tiempo de la ley. Cristo, Pablo predica la gracia de Cristo, ya no bajo la ley. Así es que precisamente que en Gálatas se predicaba no exactamente como Pablo predicó, de un evangelio claro, correcto, bajo la gracia. Y es que otro evangelio, si ya en otro evangelio, pues realmente ¿qué hay que hacer? Hacerlo sonado. Ahora quiero estar también leyendo también esta linda lectura, porque esta lectura, vuelvo a repetir, esta lecturita, el tema de esta lectura, Pablo defiende la doctrina. Así que como Pablo defiende la doctrina, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? También defender nuestra doctrina, también. Ahora vamos a leer también el 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Así que el que piensa que él no ha sido tampoco inferior a aquellos grandes apóstoles. No, que él no ha sido inferior. ¿Qué quiere decir que él no ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles? Lo que quiere decir que no es menos, que no es menos. Muchas veces pensamos que un pastor que haya tenido poco estudio en un seminario,
es muy bajito, que es muy chiquitico, que es muy pequeñito, porque no has tenido estudio en teología. Y yo estoy a favor de los estudios, yo estoy a favor de los seminarios, por supuesto que sí, ¿verdad? Yo animo a las personas que vayan a un seminario, pero el seminario no da los ministerios. ¿Quién da los ministerios? Dios que da los ministerios. Dios da la sabiduría. Lo que hacemos nosotros los seminarios es enriquecer los ministerios que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, enriquecer. Pero no es porque no hayamos tenido un montón de años de estudio, de seminarios, o que no hayamos tenido colegios, universidades, que ya no podemos ser pastores. No, definitivamente no. Aquellos grandes apóstoles no tuvieron estudios. Pedro no tuvo estudio. Juan, hijo de Zebedeo, no tuvo estudios. Ellos eran pescadores, eran campesinos. Pero aquellos grandes apóstoles, decía un hombre intelectual de mucha letra como el apóstol Pablo, yo no soy menos que ellos. Así tan sencillo, ¿verdad? Sí, yo no soy menos. Ahora, quiero estar leyendo también el verso 6. Dice así, del capítulo 11 de 2 de Corintios, dice: pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy. Y en el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Así es que, aunque sea tosco para hablar, ¿qué nos puede enseñar esta palabra que dice que el apóstol Pablo, aunque era tosco, pero no lo soy? Pero era tosco, pero no lo soy. Sí tenía algún problema en la pronuncia. La Biblia no nos enseña a nosotros qué problemita tenía el pronunciar él. Si sería una voz así un poco ronca, como la mía. Yo me considero que yo me escucho a veces y yo tengo una voz un poco ronca. No sabemos si sería una voz más ronca que la mía quizás, o sería una voz más aguda, no sé, o muy finita, no sé, ¿verdad? La Biblia no enseña qué tipo de situación tenía, qué debilidad tenía él en la voz, pero era una persona con debilidades, como las nuestras también. ¿Pero qué? Las cartas son, ¿qué? Duras. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, las palabras sí, ¿verdad? Pero también no era solamente que era tosco para hablar. Quiero irme un poquito más atrás. Quiero irme también al versículo 10. Perdón, del 12, del 10, capítulo 10 y verso 10. 10, quiero leer también este verso, porque no era que era solo tosco para hablar. No. Ok. Dice 10 de 2 de Corintios, dice así: porque en la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, dice así. Y dice así, y la presencia corporal, ¿qué? Débil. La presencia corporal débil. Las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil. Bueno, pienso que corporalmente débil. Quizás que el apóstol Pablo sea un hombrecito quizás de menos estatura que la mía. Puedo pensar así. Nadie lo ha visto. Y yo no tengo fotos. Hoy en día no cuesta sacar una foto de alguien y decir qué estatura tenía o pensar qué peso tenía. No. La Biblia escribe lo más principal, lo más importante. Pero sí era tosco y corporalmente débil, finito quizás, es lo que quiere decir. Pero él no era ¿qué? Menos. Otra gran característica que tenía, que él dice el tema de hoy, defensa de la doctrina. Otra gran victoria que él tenía en su ministerio, y quiero estar leyendo el 8, que dice así: me he despojado de otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros, y me he despojado de otras iglesias para servirlos a vosotros. Qué hermoso, hermano, cuando encontramos que un pastor, si hay salario o no hay salario, sale a servir a su iglesia, tenga salario, una ofrenda de amor, o que sea a tiempo completo. No es que estoy diciendo que estoy en contra del salario a tiempo completo. Qué bendición es cuando el pastor pueda tener un salario completo. Pero si no tiene un salario completo, busque algo que hacer, algún trabajito que pueda desempeñar para que no sea una carga
para la iglesia. Por eso es que dice en el verso 8, me he despojado, ¿qué? Capítulo 11 y verso 8 de 2 de Corintios, me he despojado de otras iglesias para venir a servir a vosotros aquí. Muchas veces de nosotros, los que servimos en la obra de Dios, buscamos iglesias donde haya ojalá bastante gente. Y que haya, ¿qué? Bastante dinero. Porque a veces nosotros no queremos a veces esforzarlos o vivir incómodamente, vivir de bajos recursos. Y es todo lo contrario que lo que dice el apóstol Pablo, que él se despojó. No quiso estar en esas iglesias donde pueda recibiendo buen dinero, para servirlos a vosotros aquí. Posiblemente que en estas iglesias de Corintios, los corintios pensaban que el apóstol Pablo era una carga económicamente, pero Pablo dijo lo contrario. Inclusive Pablo trabajaba haciendo tiendas, tejidos, en unas ocasiones para ayudarse, pero otras iglesias también le envían ofrendas para él poder subsistir en la parte económica en sus viáticos. Que Dios me les bendiga.